Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre la plataforma cloud de Google Cloud Platform. Como ustedes saben, es una de las principales plataformas de nube que existen en el mercado, obviamente junto a Amazon Web Services, a Microsoft Azure y a IBM Cloud. Para todos, bueno, saben lo grande que es Google y la gran infraestructura que tiene, y obviamente eso le da un gran respaldo a Google Cloud Platform, que básicamente, bueno, como les decía, es Google Cloud Platform es la suite de infraestructuras y servicios que Google utiliza a nivel interno y que también puso a disponibilidad para cualquier empresa o cualquier startup, tal como sea aplicable a multitud de procesos empresariales. Cuando hablamos de Google Cloud Platform, estamos ante todas las herramientas de Google disponibles en la nube, hasta ahora que se ofrecían por separado, y que bueno, todos conocemos Google obviamente por el navegador, por el Gmail, por la Play Store, por Google Drive, pero bueno, tiene una cantidad de servicios increíble. Este conjunto de servicios ofrecen prestaciones muy dispares, desde Machine Learning hasta inteligencia artificial, pasando por el Big Data, y todo englobado bajo el paraguas o bajo el nombre de Cloud Computing. Yo he creado hace como aproximadamente 3 años, en el 2018 por ahí creo, creé un curso de un par de videos sobre Google Cloud Platform, en los que trabajamos con instancias de Virtual Machine, que es es un poco lo que vamos a estar viendo en este video. También estuvimos trabajando algunos ejercicios sobre Kubernetes, sobre App Engine, y bueno, hice como 5 videos de ese curso. Se los voy a dejar al final de este video como una playlist recomendada, ese curso de Cloud Platform de Google. Y también les voy a dejar aquí en la esquina superior derecha otro video sobre Google Cloud Platform que ya hemos hablado, pero como les digo, ese contenido fue hace aproximadamente 3 años. Google Cloud Platform sigue en la actualidad con la opción de crear una cuenta gratuita y de que ofrecerte $300 de créditos. Lo que necesitas básicamente es crear tu cuenta. Yo aquí tengo mi cuenta, la puedes crear con cualquiera de tus cuentas que ya tienes de Google. Tu cuenta de Google, recuerda que son las cuentas de Gmail. Entonces ingresas en la dirección de la consola. Yo te voy a dejar aquí esta URL. La puedes copiar o yo te la dejo en la descripción del video, que es para ingresar a la plataforma o a la consola de Google Cloud Platform. Y ahí lo único que necesitas es seleccionar tu cuenta de Google con la que quieres loguearte, el país, el número de teléfono móvil. Te van a enviar un código, confirmas el número y después colocas una tarjeta de crédito. No te van a cobrar nada, solo es para validar tu identidad, y ya obtienes $300 básicamente de créditos. Hay diferentes tipos de servicios. Obviamente vamos a estar viendo un poco sobre las instancias de Virtual Machine, en las máquinas virtuales. Obviamente aquí en crear instancia podemos crear una instancia. Como les decía, ese es el principal producto que empezó a ofrecerse en estas plataformas de cloud, tanto en AWS como en esta, porque así ya no teníamos un servidor físico en nuestra empresa, no teníamos que gastar en infraestructura, en comprar un servidor y gastar en personal que manejen, administren y den mantenimiento de ese servidor, porque es algo muy caro. Y entonces, al instalar una virtual machine en una plataforma de esas de la nube, nosotros nos ahorramos todos esos costos. Ahora, también depende de los servicios que nosotros queramos tener, porque no es necesario también instalar una virtual machine, sino que si nosotros queremos tener una base de datos en la nube, lo podemos tener en Google Cloud Platform sin necesidad de instalar una máquina virtual, sino que directamente tener la base de datos, y esa base de datos tenerla conectada a nuestras apps, a nuestros sitios web, a nuestras plataformas. También podemos manejar nuestro código aquí en Google Cloud Platform y todo eso. Pero si queremos nosotros tener nuestro servidor con una máquina virtual, y dentro de esa máquina virtual tener todas las instancias o todos los servicios que necesitamos, pues es válido también. Básicamente Google Cloud Platform funciona que aportando o nos aporta a nosotros lo que son todas las herramientas necesarias para diseñar, hacer testings, lanzar aplicaciones de G-Cloud con mucha más seguridad y escalabilidad que cualquier otra herramienta. Obviamente
les digo que obviamente es una plataforma segura y es un poco más seguro que estarlo administrando nosotros mismos, porque obviamente ustedes saben la dimensión y lo grande que es Google, y obviamente la información va a estar más segura en el data center de Google en todos los aspectos, tanto en aspectos pues que el data center de ellos es más seguro, es más difícil que pase algún siniestro grave o algo así. Aparte, nosotros podemos tener duplicada nuestra instancia en dos ubicaciones diferentes, y también a nivel de seguridad, obviamente el personal que administra los data centers de Google Cloud Platform, obviamente pues lo van a hacer seguramente mucho mejor que nosotros. Y obviamente es escalable como, bueno, no solo como en Google Cloud, sino como en las otras plataformas también es escalable. Cuando necesitemos, lleguemos a un tope y necesitemos más recursos, nosotros automáticamente pues le ponemos más memoria, le ponemos más disco y todo lo que necesitamos. Por ejemplo, si yo quisiera crear ahora mismo una instancia de Virtual Machine, tiene una estimación mensual de $28, que equivale a alrededor de 4 centavos de dólar por hora. Pero me dice que yo tengo $300 de créditos disponibles todavía. Entonces vamos a usar esos $300 que ustedes también lo van a tener, yéndose en la descripción del video, haciendo clic obviamente en el enlace para registrarse. Solo colocan una tarjeta de crédito de débito, pero les vuelvo a repetir, no les van a cobrar nada. Paga esto lo ofrecen todas las plataformas de cloud, de pagar por lo que usemos, sin pagos por adelantado ni facturación por segundo. Entonces, obviamente, si la máquina virtual va a estar apagada un tiempo, o está apagada una semana, por ejemplo, esa semana ustedes no van a pagar. Entre los servicios principales que ofrece Google Cloud Platform está lo que es infraestructura como servicio, que es básicamente lo que estamos viendo ahorita, plataforma como servicio y software como servicio. Básicamente en infraestructura como servicio entra lo que son las virtual machine o las máquinas virtuales, y dentro de Google Cloud Platform existen ciertas categorías que varían. Por ejemplo, está la categoría de Compute Engine, que aquí es donde estamos ubicados. En Compute Engine, en Compute en general está la sección que se llama Compute Engine, que es lo que estamos viendo ahora de máquinas virtuales. Está la parte de App Engine, que es para manejar nuestras apps y nuestras apps que nosotros lanzamos y las que las tenemos en la nube. Y Container Engine. Está la parte de Storage, que ahí en la parte de Storage entra lo que son las bases de datos que les decía yo, si queremos manejar nuestras bases de datos. Aquí dentro de Storage hay varias categorías como Bigtable, Cloud Storage, Cloud SQL, que bueno, es la que más usamos en la actualidad. La mayoría manejamos bases de datos SQL, entonces la manejamos con Cloud SQL y Cloud Data Storage. Cuando son bases de datos no SQL como MongoDB, entonces básicamente eso lo vamos a manejar depende de la cantidad de datos, lo podemos manejar en Bigtable o en Cloud Data Storage. La parte de Big Data es otra sección de Google Cloud Platform, y dentro de Big Data hay diferentes subcategorías como BigQuery, como Pub and Sub, Dataflow, Dataproc, Data Lab. Y en la parte de Machine Learning hay diferentes subcategorías como el Speech API, Translate API, que es para traducción, hacer traducciones utilizando la inteligencia artificial, Vision API y la misma Machine Learning. Vamos a ver un poco sobre computing, que es lo que estamos viendo. Como les decía, vamos a probar a ver los sistemas operativos que nosotros podemos instalar en una máquina virtual en Google Cloud Platform. Vamos a colocar nombre prueba 1. Aquí le podemos colocar etiquetas. Vamos a colocar cierta etiqueta. Vamos a colocar la etiqueta server, por ejemplo. Le vamos a guardar. Y aquí la parte de elegir la región donde queremos instalar nuestra máquina. Obviamente, si estamos en Latinoamérica, vamos a elegir obviamente un servidor en Norteamérica, seguramente, ya sea en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, porque Canadá no es muy bueno. En la parte de Sudamérica, las personas que viven en Sudamérica, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Venezuela, por ejemplo, en el mismo Brasil, está la opción de Sao Paulo. Pero aunque ustedes elijan Sao Paulo, hay algunas opciones
de Estados Unidos que les va a trabajar más rápido que Sao Paulo. Entonces, pues pueden elegir los sudamericanos la opción de Sao Paulo o siempre hacer una de Estados Unidos. En el caso mío, que estoy en Centroamérica, o los que estamos en México, pues lo mejor es elegir una opción en Estados Unidos. Las que tienen ahí una hojita verde son bajo en CO2, tienen bajo, obviamente, pues emisiones de CO2. Y las que siempre son buenas, por ejemplo, es las que están en Virginia. Vamos a ver si en Virginia, porque en el caso, por ejemplo, de AWS, también uno elige la de Virginia o la de Oregon. Porque también podemos buscar una que haya al sur de Estados Unidos, pero en este caso no hay ninguna que esté tan al sur como por ejemplo en Texas o en Miami, por ejemplo. La que puede estar un poco más al sur es por ejemplo Los Ángeles, pero vamos a elegir la de Oregon. La de Oregon, pues aquí lo vamos a dejar en la zona US West 1-B y la estimación mensual es $25. Aquí dependiendo la zona que nosotros elijamos también el precio va a cambiar. Si elegimos Sao Paulo, el precio es $40. Porque obviamente Google es una empresa norteamericana, obviamente la infraestructura y el data center que ustedes elijan dentro de Estados Unidos les va a salir mucho más económico que por ejemplo el de Sao Paulo. Si ustedes están viendo el video por ejemplo desde España o no directamente de España sino que de algún país en Europa, lo más recomendable obviamente es irse a la sección de Europa y elegir un servidor en Europa. Casi siempre en España como tal no hay servidores, en este caso tampoco hay. Casi siempre donde hay en todas estas plataformas es en Frankfurt casi siempre hay, y en Reino Unido, ahí casi siempre es fijo que hay servidores. Entonces si ustedes estuvieran por ejemplo en España, yo les recomiendo elegir el de Frankfurt. Y aquí el precio entra en $32. Si ustedes se fijan, si yo eligiera por ejemplo Reino Unido, a lo mejor puede ser que sea un poquito más alto y no vale lo mismo. Entonces eso es suponiendo que ustedes están en España o en Europa. Vamos a dejar como lo teníamos en Oregon. En Oregon me sale $25. Aquí pues aquí elegimos características de uso general, obviamente la memoria que queremos, el tipo de... Lo vamos a dejar en, nos da medium, que son 2 CPU virtuales y 4 GB de memoria. Podemos poner E2 estándar 2 CPU virtuales y 8 GB de memoria. Entonces el precio va a depender obviamente de lo que nosotros elijamos aquí. Lo vamos a hacer como lo teníamos y que nos da siempre los mismos 25. Vamos a ver si lo bajamos a Small, por ejemplo, a ver si nos baja el precio y nos lo baja a 13. Y como esto es una prueba, lo vamos a dejar en ese precio. Podemos habilitar el dispositivo de visualización para usar las herramientas de grabación y captura de pantalla. Eso es recomendable que lo hagamos. Y aquí nos muestra el tamaño del disco duro, que es de 10 GB, y la imagen que vamos a usar que dice Debian GNU Linux. Si no queremos esto, lo vamos a cambiar. Aquí en sistema operativo vamos a buscar otros sistemas operativos. Por ejemplo está CentOS, está Debian, Deep Learning on Linux, Fedora Core OS, Red Hat Enterprise Linux, que es un sistema operativo de servidores de Linux, pero que tiene licencia de pago, no es gratis, hay que pagar licencia en Red Hat. Y está Red Hat también Enterprise Linux for SAP. Está Rocky Linux, SQL Server on Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Pro, y Windows Server para los que trabajamos por ejemplo con Windows. Podemos elegir por ejemplo Ubuntu y aquí me dice la versión de Ubuntu. Entonces recuerden que Ubuntu siempre hay versiones 16.04, 18.04, 20.04, la más nueva es 21.04. Vamos a trabajar con la 20.04. Y aquí me dice el tamaño del disco, lo vamos a dejar así porque es una prueba. Aquí me dice en cuestiones del firewall, le voy a decir que permita tráfico HTTP y HTTPS y le damos crear. Como les decía, entre las herramientas disponibles de Google Cloud, como les decía, una de ellas es Computing, que es la que estamos trabajando ahora con las máquinas virtuales. En este grupo de herramientas nos ofrecen un buen rango escalable de opciones para la computación. Tenemos, como les decía, también lo que es el App Engine.
el Compute Engine y Kubernetes Engine, que eso yo ya he hablado del curso que había creado en el 2018, pero vamos a retomar un poco esos temas ahora en el 2021 para actualizar un poco. Y App Engine, por ejemplo, está creada para el diseño y puesta en marcha de aplicaciones. Con Compute Engine, que es lo que estamos trabajando ahora, podemos dar poder computacional a las máquinas virtuales en la nube, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y básicamente Kubernetes se basa en aprovechar las dos opciones anteriores para crear un sistema híbrido, para aprovechar lo que es las máquinas virtuales y la parte de App Engine al mismo tiempo. Hablando un poco también de otros servicios de Google Cloud, está también la parte de networking, que creo que no la había mencionado para la parte de redes. En la parte de networking, básicamente, lo que hacemos es que nos permitirá administrar todo lo relacionado con la red, desde conectar máquinas virtuales como la que estábamos creando hasta configurar la red, y también incluyendo todo lo que es la información, por ejemplo, de DNS, por ejemplo, de VPNs, que son las redes privadas virtuales, por ejemplo, intervalos IP y, por ejemplo, firewalls. Cuando ustedes ya crean una instancia de Virtual Machine, les va a aparecer el nombre que ustedes colocaron con la flechita en verde. Aquí el acceso les va a decir cómo quieren que ustedes puedan acceder. Por ejemplo, cuando son máquinas virtuales de Windows, yo me gusta acceder a través de escritorio remoto, porque le doy a través de escritorio remoto y me descarga aquí un enlace de escritorio remoto para yo acceder. Es lo más fácil. Pero en Linux obviamente no podemos con escritorio remoto. Está la opción de abrir en otra ventana del navegador, abrir en otra ventana del navegador en un puerto personalizado, abrir en otra ventana del navegador con la clave privada SSH proporcionada, ver comando gcloud o usar otro cliente de SSH. Podemos probar, por ejemplo, con abrir otra ventana. Y me dice, ¿quieres iniciar una conexión SSH en la instancia de Virtual Machine? Prueba 1, perdón, le doy conectar. Y ahí le va a aparecer un mensaje que dice conectando. Como les decía, aparte de la parte de computing y networking, también ya les había dicho la parte de storage, que bueno, como lo indica su nombre, storage es para bases de datos y almacenamiento en la nube de las diferentes herramientas de datos, por ejemplo MySQL, por ejemplo base de datos no SQL como MongoDB, almacenamiento también de datos no estructurados, que son los mismos no SQL, o cuando son datos grandes o no estructurados en el Big Data. Todo escalable con el mayor rendimiento posible. Aquí, como miran, ya estamos en el sistema operativo. Este es el sistema operativo de Ubuntu. Aquí, como pueden ver ustedes, ya estamos en, obviamente, nuestro sistema operativo de Ubuntu. Entonces, básicamente aquí ya hemos accedido al servidor de Ubuntu. Y, por ejemplo, obviamente aquí ya estamos conectados y podemos comenzar a manejar pues el servidor con los diferentes comandos que nos ofrece obviamente Linux. La parte del Big Data es otra parte de obviamente del servidor o de los servicios que ofrece, mejor dicho, Google Cloud Platform. Y aparte de esos servicios, como les decía, en la parte de Big Data se manejan lo que son todas las herramientas que ofrecen un análisis, procesamiento, visualización de datos como nunca antes se había visto, por ejemplo, en los últimos 10 años para acá, la cantidad de información que se maneja en la nube. La parte de Machine Learning, que es una parte muy importante cuando queremos manejar opciones o automatizar procesos en nuestras apps, sitios web con la inteligencia artificial. Como les decía, una opción muy buena, por ejemplo, es la opción del traductor que traduce pues cosas o textos utilizando la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede beneficiar una empresa, por ejemplo, del uso de Google Cloud? Las principales ventajas para mí es que podemos manejar este tipo de máquinas virtuales que tenemos en pantalla, obviamente con sistemas operativos open source como el que tenemos en pantalla, el de Ubuntu Server. Es seguro. Para mí la seguridad es lo primordial, porque obviamente la infraestructura de Google es gigantesca, la cual pues para mí nos da casi un 100% de fiabilidad y disponibilidad.
sin ningún periodo inactivo programado, cosas que sí pueden pasar cuando nosotros manejamos nuestros propios servidores, aparte de la gran inversión que vamos a hacer en servidores. Usa redes privadas virtuales, por lo que los ciberataques son prácticamente, no imposibles, pero sí son muy difíciles de que pasen. Otra de las principales ventajas de que una empresa o pyme utilice Google Cloud es, por ejemplo, la innovación. Se trata de herramientas modernas con las últimas novedades del mercado, lo cual nos va a permitir a nuestra startup o nuestra empresa estar a la cabeza de la transformación digital en sectores como, por ejemplo, el Machine Learning, el Big Data o inteligencia artificial. Y asequible. Algunas de sus herramientas, de hecho, son gratuitas, y las que son de pago tienen precios muy competitivos y que podemos comenzar con pruebas gratuitas como esta con $300 gratis para hacer uso y hacer pruebas en Google Cloud Platform. Aquí, por ejemplo, ustedes ya vieron qué rápido se instaló este sistema operativo de Ubuntu Server. Este tutorial pues no es un video para explicarles la instalación, por ejemplo, de Ubuntu Server o para trabajar directamente en Ubuntu Server, sino que lo que queríamos ver era cómo se instalaba. Pero obviamente ya llegando a este punto que ya está instalado, obviamente aquí se empiezan a configurar varias cosas. Lo primero es empezar, obviamente estamos con el usuario que habíamos creado. Y lo primero es, bueno, obviamente loguearse como superusuario utilizando la palabra sudo su guión, y aquí ya nos convierte en usuario root o usuario, perdón, superusuario. Otra cosa que uno debe hacer es actualizar Ubuntu Server. En este caso estamos usando la versión 20.04. Después de validarnos como usuario root, como les decía, lo recomendable es actualizar el sistema operativo, pero lo primero que vamos a hacer es actualizar el repositorio local de nuestro Ubuntu Server 20.04. Y vamos a probar que esto lo tendríamos que hacer, por ejemplo, con la siguiente sentencia apt-get, o el siguiente comando, mejor dicho, apt-get update, que obviamente es de actualizar. Con este comando deberíamos de actualizar nuestro repositorio. Vamos a ver si se puede. Y ahí nos está actualizando. Una vez actualizado este repositorio, o sea, nuestro repositorio, perdón, de las fuentes de Ubuntu, no he dicho nada que no requiera, pero que requiera mayor esfuerzo, como les decía. Pero, por ejemplo, para hacer esto necesitas obviamente una conexión a internet, porque estás actualizando un repositorio y obviamente estos son archivos que se descargan de internet. Entonces necesitas conexión a internet. Si no lo haces, obviamente desde el momento que estamos trabajando en Google Cloud Platform es porque tenemos conexión a internet, pero supongamos que este Ubuntu Server usted lo instalaron en una máquina virtual en su computadora con programas que se usaban antes, como por ejemplo VMware o VirtualBox, y ahí puedes instalar si tú tienes la imagen del sistema operativo y sin necesidad de internet. Entonces, si lo estás haciendo, por ejemplo, en VirtualBox, vas a necesitar que la máquina tuya tenga internet para hacer estas actualizaciones. Aquí dice, por ejemplo, aquí abajo done, quiere decir que ya terminó y ya nos actualizó los repositorios. Y después actualizaremos, ya después de actualizar los repositorios, ahora sí tendríamos que actualizar el servidor con el comando un poco parecido al comando siempre apt-get upgrade. De esta manera, upgrade. El anterior era apt-get update y este es apt-get upgrade. Vamos a ver si funciona. Y ahí nos está actualizando el servidor. Aquí me dice que si quiero continuar, le digo con la Y o Y que sí, de yes, y ahí está continuando. Esto habría que hacer diferentes configuraciones en este servidor de Ubuntu Server 20.04. Vamos a hacer un par más de configuraciones. Como les digo, la idea de este video no era obviamente darles una charla o decirles obviamente cómo instalar Ubuntu Server, que en este caso ya está instalado, y cómo hacer las primeras configuraciones y los primeros comandos, sino que se trataba más de Google Cloud Platform, pero para dejar un poco el servidor un poco ya actualizado como debe quedar. Otro paso que deberían de hacer después de loguearse como superusuario, actualizar el repositorio de Ubuntu Server 20.04, después actualizar el servidor, que fue lo que hicimos. Ahora ya está porque ya nos dio el usuario aquí abajo. Entonces, otro paso que deberíamos hacer después de eso sería, por ejemplo, instalar SSH para manejarlo por PuTTY, por ejemplo. Entonces, lo que se haría sería instalarle SSH
para que nosotros como administradores del servidor poder conectarnos desde fuera con el programa PuTTY. PuTTY nos va a permitir lanzar comandos de forma remota al servidor, lo que es el escritorio remoto pero en comandos, por ejemplo. Lo más importante que esto es que nos va a permitir copiar y pegar desde otro ordenador o otra computadora, y esto pues nos va a venir súper bien a nosotros si es que estamos pues siguiendo esta instalación y queremos completar y dejar el servidor pues totalmente actualizado y listo para trabajar. Entonces, bueno, vamos a probar a hacer esto. Como les digo, aquí nosotros ya accedimos al servidor, pero la mayoría de los administradores de sistemas lo que les gusta acceder al servidor a través del programa PuTTY, como les decía, que es un programa que nosotros lo podemos instalar incluso en computadoras Windows, y desde PuTTY ingresar a nuestros servidores, ya sea servidores Windows Server o Linux. Por ejemplo, para instalar el SSH para conectarnos por PuTTY, siempre va con el apt-get y le decimos install, en este caso SSH. Y después, una vez instalado, lo que ustedes van a necesitar es conocer nuestra IP con el comando ifconfig, pero debemos instalar un paquete antes de ejecutarlo, porque cuando recién creé la máquina, el primer comando que ejecuté fue el ifconfig y no me tiró la dirección IP, porque primero tenemos que hacer otra cosa, pero ya vamos a ver. Primero tenemos que instalar un paquete, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ejecutar el comando apt-get install nettools. Net creo que es con guión aquí, tools. Vamos a ver si es con guión. Le damos enter y ahí nos está instalando el paquete de nettools, que son las herramientas de net. Y pues aquí creo que ya lo instaló. Vamos a probar el ifconfig, a ver si el ifconfig es muy parecido, es el comando más rápido, es el primero que me aprendí yo de los comandos de Linux, porque es muy parecido al de Windows, que en Windows cuando queremos saber la IP de nuestra computadora es ipconfig, y en el caso de Linux es ifconfig. Y vamos a ver, ahora sí nos tiró la dirección IP. Como ustedes pueden ver, aquí están los datos de la dirección IP, la máscara de red y todos los datos pues de la red básicamente. Y cuando recién creamos la máquina no nos permitía, yo lancé el comando ifconfig y no me tiró resultado porque teníamos que instalar ese paquete primero. Ahora lo que vamos a necesitar básicamente es descargar PuTTY. Yo no lo tengo instalado tampoco, no pensaba en hacer esto en el video, pero bueno, ya que se dio, vamos a descargar, pero yo no tengo instalado PuTTY, lo vamos a descargar aquí. Y lo que vamos a hacer pues básicamente es descargar PuTTY. Vamos a ver si no se tarda mucho en descargar. Vamos a probar a ver si no se tarda mucho tiempo en descargar. No, creo que no. Porque después lo que vamos a hacer es ejecutarlo y colocar en PuTTY la dirección IP que nos dio el Ubuntu Server. Por mientras se descarga PuTTY, también hay algunos tipos de certificaciones en Google Cloud. Para mí Google Cloud es una suite muy sencilla de usar, pero también hay muchas personas obviamente que requieren ciertas capacitaciones cuando usan una nueva herramienta, y hay algunas certificaciones que ustedes pueden tomar para convertirse en un experto conocedor de la herramienta y obtener trabajos. Hay certificaciones de G Suite, que es, bueno, si tienes una certificación de G Suite quiere decir que sos un experto en la suite de Office de Google. Así como Microsoft tiene su Office de Microsoft Office, Google tiene su suite que trabaja, obviamente está basada en la nube y en el que tiene pues todas las mismas herramientas que tiene Microsoft Office, la tiene G Suite. Entonces, por ejemplo, ahora, en mi país, en Honduras, hay muchas empresas que te ofrecen el servicio de G Suite para tu empresa, y obviamente contratan muchas personas que estén certificadas con G Suite
para cuando esas empresas tengan un contrato con alguna empresa que quiera que les instale y les implementen G Suite, te mandan a ti. Hay certificaciones más profesionales, ya con conocimientos en informática y programación. Estas certificaciones te van a servir para ser un experto en Google Cloud Platform en diferentes materias dentro de esta nube, como por ejemplo arquitectura en la nube, ingeniería de datos, desarrollo en la nube, ingeniería de redes en la nube. Y está la certificación de partners, que esas la toman muchas las empresas. Como te decía, hay empresas, por ejemplo en Honduras, que distribuyen la suite de Google y también te venden, obviamente te ayudan a implementar Google Cloud Platform en tu empresa. Por ejemplo, si tú tienes una empresa pero no tienes un departamento de IT dentro de tu empresa y tú no eres un experto en tecnología, o tienes un departamento de IT pero no manejan y no saben cómo migrar de un servidor físico a un servidor en la nube, entonces hay muchas empresas que venden los servicios de Google Cloud Platform y de G Suite. Y estas empresas vienen siendo partners de Google Cloud. Entonces, estas certificaciones de partner se orientan más a personas con conocimientos, en la nube. Y obviamente son certificaciones para las que luego vas a tener mucho trabajo. Y también si tienes una empresa que ofrece los servicios de Google Cloud y de Google Suite, obviamente tienes que certificarte. No es una obligación, pero es muy importante que estés certificado para tener conocimientos en lo que tú estás vendiendo. Por ahora ya se instaló PuTTY, entonces vamos a instalarlo. Me dice que no es compatible con este tipo de procesador. Vamos a descargar otro instalador. Ok, ya instalamos PuTTY con otro instalador. Al final la instalación fue muy rápida, que no me dio tiempo ni de activar el video, pero lo instalamos con esta versión que dice PuTTY 0.76 Installer MSI. Entonces esta fue la versión que nos sirvió para instalarlo. La instalación es rapidísima. Cuando ya quería darle play de nuevo al video, ya se había instalado. Entonces básicamente esa es la interfaz de PuTTY. Con este programa de PuTTY nos vamos a poder conectar a cualquier tipo de servidor que tengamos en la nube. Entonces básicamente lo primerito que vamos a ver es la dirección IP que teníamos en el servidor. Entonces básicamente en el servidor, que lo tenemos aquí, la dirección IP la teníamos por aquí. Es, si no me equivoco, esta es 10, la vamos a colocar aquí en PuTTY. La vamos a colocar aquí, es por ejemplo 10.138.0.2 y el puerto creo que lo dejamos en 22. La conexión aquí la dejamos en SSH, esa es la conexión que queremos tener. Y bueno, vamos a probar a ver si nos conecta. Esta es la dirección IP, ahí está, es la misma dirección IP. Vamos a probar a darle en Open. Seguramente nos lanzará alguna advertencia para validarnos el nombre de usuario. Bueno, vamos a volver a probar porque no nos conectó al final. Bueno, la dirección IP 10.138.0.2 SSH.
Y bien, ya para finalizar ya este tutorial, ahora sí vamos a conectar con PuTTY. El problema que nos daba, que no nos conectaba, era un problema que yo así le había conectado cuando una vez había creado una máquina virtual de Ubuntu Server, pero yo le había creado esa máquina virtual con una imagen ISO en una máquina virtual en VirtualBox. Entonces cuando yo colocaba ifconfig, esa dirección IP yo la colocaba aquí en el hostname y yo conectaba y no había problema. ¿Cuál es el problema que sucede aquí? El problema es lo mismo. Cuando yo hacía esto, yo anteriormente ya lo había hecho, entonces yo colocaba esta dirección IP que está aquí, pero esta es una dirección IP local, que nosotros llamamos una dirección IP local o para uso interno. Entonces yo aquí estoy, obviamente, este servidor de Ubuntu Server está en Google Cloud Platform. Al yo acceder de aquí de mi máquina principal, que es mi máquina Windows, estoy accediendo externamente, entonces no me va a permitir conectarme con esta dirección IP que le estoy colocando, porque aquí dice IP interna principal. Yo tengo que usar una IP externa, que es esta, que es lo que llamamos nosotros IP pública. Que una IP pública es la que utilizan todos los sitios web para que nosotros los podamos acceder desde cualquier lugar. Esto no lo deben compartir con nadie, obviamente, porque es una IP pública. Pero bueno, este es un video que obviamente yo esto lo estoy haciendo para este video, pero después toda esta máquina virtual yo la voy a borrar, así que no hay ningún problema. Entonces colocamos esta IP externa, que vendría siendo la IP pública, y la colocamos aquí. En lugar de colocar esto, ustedes lo pueden ver en su máquina virtual. Aquí siempre en instancias de Virtual Machine, aquí les va a aparecer toda la información, y aquí, como les digo, les va a aparecer tanto la IP local como la IP pública. Eso tanto en Azure como en Google Cloud Platform y como en AWS, en cualquier plataforma. Entonces la IP externa es la que vamos a utilizar si nos queremos conectar, por ejemplo, de PuTTY, porque este PuTTY lo tenemos en el Windows, en nuestra máquina principal. Y ya con esto le damos Open, y aquí nos va a mostrar, básicamente lo que nos muestra es un mensaje para que nosotros, pues un mensaje de seguridad o advertencia para que nosotros hagamos clic en sí. Solo nos va a presentar la primera vez esto, que nos conectemos a la máquina virtual, nos validamos con el usuario y la contraseña y podemos aceptar, perdón. Aquí le podemos dar conectar una vez, pero le vamos a dar aceptar para que no lo siga pidiendo. Aquí nos pide que nos logueemos con nuestro usuario y nuestra contraseña. Y ya aquí ya accederíamos al servidor. La verdad no recuerdo el usuario. El usuario creo que era... El usuario creo que lo tengo aquí. Creo que este debería ser el usuario. Nos vamos a PuTTY. Ah, lo coloqué mal ahí. Y bueno, básicamente eso es. Al final, pues aquí solo queda loguearnos en PuTTY con el usuario. Después nos va a pedir la contraseña, pero yo la verdad no recuerdo el usuario. Y la contraseña, pues, pero al hacerlo solo colocamos el usuario y la contraseña y ya nos va a loguear y nos va a mostrar este mismo sistema operativo que tenemos aquí. Para no complicarnos la vida en Google Cloud Platform, lo mejor es acceder como accedí yo a este que tengo aquí, que es accediendo a través de obviamente de la opción más fácil, que es que me lo abra en otra ventana, y eso rápidamente me abre el sistema operativo. Aquí en acceso remoto le digo abrir en otra ventana del navegador y rápidamente me lo abre sin ningún problema. Y para ingresar con PuTTY tenemos que hacer clic aquí en usar otro cliente de SSH, y así podemos ingresar con PuTTY. Pero lo más fácil es aquí abriéndolo en otra ventana del navegador. Y si quieren pues hacerlo a través de PuTTY, pues lo hacen a través de PuTTY. Esas son las dos opciones. Y básicamente eso ha sido como pues tener nuestra máquina virtual con nuestro servidor Ubuntu Server 20.04 en Google Cloud Platform. Espero que el video les haya servido. Regalarme un me gusta si les ha servido. Compartan el video, compártanlo con sus compañeros de universidad, compañeros de trabajo. Suscríbanse al canal si no se han suscrito, por favor suscríbanse y activen la campanita, porque vamos a estar subiendo más videos de Google Cloud Platform y así ustedes van a saber cuando yo los suba. También síganme en Facebook, en la descripción está la página IT Design HND. Ahí les dejo el enlace también para que abran su cuenta gratuita con $300 de crédito en Google Cloud Platform, y nos vemos en un siguiente video.